No estamos preparados para esto, ¿eh? No estamos preparados para esto. ¿A dónde hemos llegado? ¡Mira esto! ¡Pedazo de glaciar ahí! ¡Y otro ahí! Las Islas Georgias del Sur. Remotas, desconocidas, hostiles. Es que no sé ni qué decir, tío. Es una cordillera submarina que emerge de repente aquí en el medio del Atlántico Sur. Y después de 4 días enteros en alta mar sin ver absolutamente nada, de repente amanecer y ver esto. Muy pocas personas de este planeta han pisado estas islas, y menos todavía saben que existe. Esconde más grandes historias estas islas. Las Islas Georgias del Sur, o San Pedro en español, son un remoto archipiélago subantártico, 1300 kilómetros al sureste de las Islas Malvinas y 1400 kilómetros al noroeste de la península antártica. Están cubiertas en su mayoría por glaciares, montañas escarpadas y tienen un clima frío, húmedo y ventoso. No tienen población civil permanente, pero sí presencia científica y militar del Reino Unido. Forman parte del territorio británico de ultramar de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, aunque también son reclamadas por Argentina como parte del territorio de las Islas Malvinas. Tuvieron mucha relevancia durante el siglo pasado por la cantidad de estaciones balleneras que se establecieron aquí. En la actualidad, en cambio, son una de las mayores reservas naturales del mundo, especialmente de pingüinos, focas, elefantes marinos y aves antárticas. Hasta hace poco no sabía nada. Estos últimos días viniendo hasta aquí me ha ido explotando la cabeza, y ahora vamos a tener la oportunidad de estar 2 días aquí, hacer varios desembarcos, y creo que vamos a flipar. Ya lo estoy haciendo. En concreto esto se llama Fortuna Bay, en algún lugar de por aquí. Vamos a hacer nuestro primer desembarco en un rato. El capitán James Cook fue el primer europeo en desembarcar en las Islas Georgias y reclamarlas para Reino Unido en 1775, durante su segunda expedición al Pacífico Sur. Buscaba el continente desconocido del sur, el Terra Australis Incognita. Le puso Isla Georgia en honor al rey Jorge III de Gran Bretaña, aunque hay que decir que la isla había sido descubierta muchos años antes por navegantes españoles, que la bautizaron como San Pedro, pero no desembarcaron ni hicieron una reclamación formal del territorio. Mira, esto es que no tiene sentido, ¿eh? Son condiciones perfectas para el desembarco. ¡Qué ganas! Es ¡buah! Increíble. Está empezando a dar el sol ahí. Bacanísimo, qué pasada. Hello. Qué épico, bro. Dios santísimo, qué epicidad. Is your first time in a Zodiac, at least in this expedition, and just a couple of things. I always wear this heel cord in case I fall into the water, which I'm not planning to do today, but in case. Qué sitio más épico, es que no tiene ningún tipo de sentido. Mirad esto. Dios santo, chaval, creo que está lleno de pingüinos, Dios santo, que creo que estoy viendo pingüinos por primera vez, y no 1, ni 2, ni 3, sino cientos. Que sí que son pingüinos, hay foquitas y todo, pero cientos. ¿Qué es esto? Mira, qué fiesta. Bro, ¿qué es esto? No tiene sentido, no tiene sentido. ¡Tú! ¡Buenos días! ¿Pero qué es esto? ¡Dios! ¡No! ¿Qué pasa? Pero no me lo puedo creer, mira esa foquita. El pingüino rey. Dios, pero es que mira cuántos hay. Nada, estoy flipando. Es que no sé qué decir, bro. Es que no sé qué decir. ¡Mírala! ¡Mira esa! No, bro, este es de los animales más monos que he visto en mi vida, ¡No, mira este! ¡Ah! ¡Dios santo! Este tiene frío o algo. Mira cómo está acurrucado. ¡Wow! No puedo parar de grabar. Mira esto, Dios santo. ¡Ah! Mira cómo corre. ¡Mira! Le ha gustado el tele. Esto es demasiado, No lo puedo asimilar. Tranquila, no te voy a hacer nada. Mira. ¡Ay! Mira. Todo ahí. Y mirad por allí lo que hay ahí delante. ¿Se escucha? Wow. Y este entorno. Y el día que nos ha tocado, es que te lo puedes creer. Mira el sol, no hay viento, buena temperatura. Ven. No, se ha asustado. Pero es que siempre creo que va a venir y... Míralo. No tienen miedo,
Mira este riachuelo de arena. ¡Wow! ¡Hostias! Los restos de la piel de una foquita pobre. Esto, las Islas Georgias del Sur, son uno de los sitios con mejor biodiversidad y mejor conservada de todo el planeta. De hecho, esta zona de aquí, esto es Fortuna Bay. Y creo, si no me equivoco, aquí vive una de las colonias de pingüinos más grandes del mundo, si no la más grande. Joder. Una de las colonias de pingüinos más grandes del mundo, si no la más grande del mundo. En ocasiones se llegan a juntar aquí hasta 1 millón de pingüinos. ¿Te lo puedes creer pensar eso? Georgia del Sur representa un ecosistema único, con la mayor concentración de mamíferos marinos y aves marítimas del mundo. Especialmente abundantes son los pingüinos, focas o leones marinos. De hecho, en esta isla habitan varias de las colonias de pingüinos más grandes del mundo, como la de Salisbury Plain, con cientos de miles de ejemplares. Estamos subiendo ahí hasta una especie de mirador. Es que se escucha desde aquí, es una orquesta lo que hay ahí. Es que no entiendo cómo están tan relajados tanto las focas como los pingüinos. Es que se dejan acercar y pasear de cerca un montón. Algunas hasta se quieren acercar un poco, se acercan 1 metro, luego se van, pero no salen corriendo. Son como súper confiados y amigables. No vive nadie aquí. Aquí prácticamente no viene mucha gente, pero es como que si convivieran con humanos de todo el rato, de lo acostumbrados, de lo tranquilos que están. Se quiere mover si no puede, o se la suda todo. No sé si está lesionado, En serio parece que quiere mover si no puede. Me está dando mucha pena. No. O está jugando, está ahí estirándose y está chilling de buena mañana. He de continuar, chao bebé. Pero es que hay demasiados, mira todo esto son focas, está lleno. Están todos durmiendo como aún desperezándose. Veamos todas ahí tumbadas. Parecen muertos. Anda, ¿tú qué? ¿Qué dices? ¿Qué buscas, nen? Este pasa de mí, Mirad, la primera nieve, creo que ya lo he dicho, ¿no? Se está acercando el invierno aquí, en el hemisferio sur. Los días se van a hacer cada vez más cortos y va a empezar a hacer mucho frío aquí. Dios santo, aquí estamos llegando. ¿Escucháis? Dios santo, ¿qué cojones es esto? Hostia, lo que sí empieza a oler mal por aquí, Creo que aquí se cagan un montón, No es broma, huele bastante mal aquí. ¿Is this one the biggest colony of penguins in the... No, it's not the biggest. ¿Habéis escuchado? Ya esto no es ni la colonia más grande de la isla, es la tercera o la cuarta de la isla. Vamos a subir al mirador y vamos a flipar. Mira el pingüino como escala, son buenos escaladores. ¡Hostia! Pase, pase, señor. Aquí siempre tienen preferencia de circulación los animales. Hay que ceder el paso. No estáis preparados para ver lo que estoy viendo, This is crazy, it's unbelievable. Dios santo. Es que mirad, Todo eso son pingüinos, tío. Es que es una barbaridad. Esto es de lo más loco que he visto nunca, tío. Te lo juro que huele muy mal. La única pega que tiene este sitio es lo mal que huele. A mierda, pero abundante. Absolutamente desconectados del mundo. Ni la más mínima cobertura aquí, obviamente. Los pingüinos se cuentan por parejas de reproducción. Y al parecer la última vez que contaron había 8.000 parejas. O sea, 15, 16.000 pingüinos aquí. Y después hay la colonia más grande es San Andrews, pero no siempre se puede desembarcar. De hecho, capaz que no vamos a ir ahí. Es que mira que heavy. Es que mira lo relajados que están. Estoy a 1 metro. Que puedo apuntar la cámara a cualquier sitio y parece un documental de National Geographic. Cualquiera aquí, sacando el teléfono, puede hacer un documental de National Geographic. Lo que sí, las reglas aquí que hay que seguir son muy estrictas para la protección de la biodiversidad. No se pueden apoyar mochilas en el suelo, no te puedes sentar ni arrodillar en el suelo. Y en teoría hay que mantener 5 metros con los pingüinos, con toda la fauna, excepto si estando quietos se acercan ellos a ti. Mira dónde lo tengo. Literal a 1 metro. Se me han acercado ellos. Esto es increíble. Mira, quiero venir todavía más. Le he preguntado antes ahí a otra chica. Me ha dicho que no tienen depredadores en tierra.
Entonces tiene sentido que estén aquí tan relajados. Y como se les respeta tanto, se cuida tanto la interacción con los humanos, no se les asuste nada, por eso están tan... Es que mira, menos de 1 metro, medio metro están, esa es mi bota. Acabo de descubrir una cosa muy heavy por los prismáticos. Acabo de ver las crías entre medios de... Están como rodeadas y protegidas por los mayores. No sé si llegar a apreciar. Entre medias hay algunos que son marrones, que no se han vuelto blancos, que son como muy peludos. Eso son las crías. Mira ahí. Ahí se ve. Y entre tanto pingüino, no hemos hablado del paisaje, pero es otra barbaridad casi de la misma magnitud, ¿eh? Un pedazo de glaciar ahí atrás. Y es que mirad qué escarpado es todo. Esto sale así en medio del océano ahí, ¡pum!, para arriba. Que lo que es muy heavy también es que mira, los pingüinos, nada, como chavo, mira. En el agua parecen patos, tío. Por eso antes me he confundido. Mira, es que parece un pato. ¿Cómo se lo pasan, tío? Esto es lo más que me puedo acercar, ¿eh? Esto es sin ningún zoom en la cámara. Y lo que es interesante, veis, aquí en primera fila hay muchos que tienen como mucho pelo, parece, cubriendo, no se le ven los pies. Pues esos, si no lo he entendido mal, tienen ahí recién nacidos debajo, que están como... No, jugando no será la palabra, pero eso. ¿Veis que no se mueven, no? Están ahí como estatuas. Ahora me aseguraré a ver si lo que os he dicho es correcto, pero creo que es así. Y después, mira, tengo la impresión que así es como duerme un pingüino. Parece que los hubieran degollado, pensando muy mal, ¿sabes? Pero mira cómo tiene el cuello ahí todo caído. Parece que no tenga peso. Mira este panorama. Toda la colonia, con la cordillera y el glaciar ahí atrás. Mira, esto sí que es un sonido agradable. ¡Oh! De las cosas más épicas que he visto, ¿eh? Pero esto es solo el principio de Georgias. ¡Wow! ¡Qué bien viven, eh! Mira cómo están algunas ahí, panza arriba, tomando el sol. Es que no sé cuántos apreciarán en cámara, pero esto está lleno. Es que pueden parecer piedras, según de lo lejos que lo ves, pero están llenos. Están todas tumbadas, eso sí. Tumbadas tomando el sol. Cuando hemos llegado, que justo estaba saliendo el sol, estaban muy activas. Pero de repente les ha entrado la pereza, tío. Estás a gusto, ¿eh? Qué cosa épica y sin sentido. Creo que ahora mismo estas foquitas se están convirtiendo en uno de mis animales favoritos. ¡Wow! Mira esto. El esqueleto y parte de la piel. Los restos de una foca bastante grande, ¿eh? ¿Cómo duerme esta? Oh. Tengo un calor ahora de repente, ahora que sale el sol. Lo juro que hace calor, ¿eh? Mira cómo chapotean las focas, tío. Qué bien se lo pasan. Te lo juro que tengo ganas de tirarme al agua y nadar, ¿eh? Ojalá ser foca en este momento. Esto es un mapa de las Georgias del Sur. Nosotros navegamos como desde aquí y por la noche debimos de llegar por aquí y fuimos navegando todo esto y esta mañana hemos amanecido aquí, dentro de Fortuna Bay. Ahora, durante el mediodía y la comida, seguiremos navegando hasta meternos aquí, con el objetivo de llegar a Great Beacon. Ahí es donde está la pequeña población que hay en esta isla y era una de las mayores poblaciones y una de las mayores estaciones de balleneros de los tiempos gloriosos de esta isla. El periodo donde más relevancia tuvieron las Georgias del Sur está sin duda relacionado con la industria ballenera. A la vez es para muchos la página más oscura de su historia. A principios del siglo XX empezaron a establecer numerosas estaciones balleneras por toda la costa norte de la isla. Llegaron a haber 7, pero la primera y más importante siempre fue Great Beacon. Casi todas eran noruegas y se establecieron aquí por la proximidad a aguas muy ricas en ballenas, especialmente ballenas de aleta y francas australes. Estas se capturaban y posteriormente
procesaban en grandes fábricas. La carne y el aceite principalmente eran usados para distintos fines como alimentos, aceite para lámparas o productos cosméticos. Mucha gente amasó una fortuna aquí y Georgia del Sur adquirió de repente una importancia estratégica bestial, pero a la vez las más de 160.000 ballenas que se calcula se capturaron en 60 años provocaron la práctica extinción de varias especies y obligó finalmente a prohibir la actividad en 1965, cerrando así el que muchos consideran el capítulo más oscuro de estas islas. Y dicho eso, allí atrás queda Fortuna Bay. Estamos de nuevo navegando un poco hacia el mar abierto para seguir recorriendo la costa de Georgias del Sur hacia Great Viken, en algún lugar por ahí. Nuestras vistas de despedida de Fortuna Bay. Mira eso. Ha sido un gran placer. Espera, que os tengo que enseñar una cosa más. ¡Mira eso! Dios, loco, un glaciar que termina sobre el mar. Mira eso. ¡Pah! Y empieza, es que no se ve dónde empieza. Es masivo. De locos esto. Que la fiesta no pare, tú. Mira lo que acaba de asomar por ahí. Mira esas montañas. Si es que parecen 2000 o qué sé yo, tío. Eso sí. Es que, de nuevo, el día que ha tocado. Tío, ¿qué es esto? Wow, no sé cuánto me estaréis escuchando. Pero es que demasiada suerte hemos tenido con este día. Es que esto engaña. Las ves así, con este día, el mar así, azul. Todo calmado, el sol, la buena temperatura. No, parecen islas paradisíacas prácticamente. Pero la realidad es que son de las islas más inhóspitas, remotas, poco visitadas, extremas. Una de las islas más al sur del mundo y que prácticamente no ha visto la presencia de humanos. Es que me faltan adjetivos, pero básicamente estas islas aquí que parecen tan apacibles es el culo del mundo. Estamos a 4 o 5 días de navegación de la tierra más cercana y apenas tipo 20 personas viven en una pequeña aldea por ahí. Estas islas también han visto morir a varios de los mejores exploradores polares antárticos. Pero aquí estamos, en un mediodía de otoño perfecto, con sol, con el agua calmada, con buena temperatura, picotaditos, viviendo uno de los días de nuestras vidas. Durante 4 días enteros hemos navegado por el mar sin ver absolutamente nada y de repente aparece esto. Mira ese monte. Parece el Matterhorn, tío. Su versión aquí de las Georgias del Sur. Y después por aquí, no sé, estoy seguro si es ese o ese, nos acaban de decir que es la montaña más alta de las Georgias del Sur. 2000 y pico metros sobre el nivel del mar, imagínate. Muy loco, muy loco. Y no siempre se ve, porque pocas veces hay tan buena visibilidad. Y por ahí, perdona, es que no puedo parar de meter datos, la bahía de Stromness y Lid. Ahí había otras 2 estaciones balleneras muy importantes del siglo pasado. Que no sé qué más decir, pero no soy capaz de procesar lo perdidos que estamos y el poco sentido que tiene este sitio. Que heavy, mirad, por ahí acaba de aparecer, miradlo ahí está el poblado de Great Viken, donde viven las únicas 10, 20 personas que habitan este lugar. Este es el único asentamiento habitado que hay actualmente en Georgia del Sur, apenas 10 o 20 según la época del año, pero como dije al principio, no existe población permanente. Los únicos residentes de la isla son funcionarios del gobierno, científicos del programa antártico británico y trabajadores del museo durante los meses de verano, todos ellos enviados allí por tiempo limitado. ¿Cuánta historia tiene eso también? Ahora obviamente vamos a desembarcar y lo vamos a ver bien. Están bajando la Zodiac. Esa, la primera de todas, al parecer tiene que ir allí, al pueblo, a recoger a las autoridades, los policías, los encargados de aquí, que van a venir a controlar el barco, ver que todo está bien, temas de limpieza, higiene para la biodiversidad aquí. Ahí van a bajar la siguiente, pero tú al parecer las limpian ahí con agua a presión, las desinfectan también antes de bajarlas al agua. Es un ecosistema tan único y tan que hay que proteger. Las medidas de protección son una locura antes de que cualquier cosa externa toque tierra aquí. Es que es lo más recogido que se puede conseguir aquí en las Georgias, yo creo,
El mar abierto está allí. Tienes este codo de aquí, que ya te protege un poco. Y después está en este codo más pequeño para adentro. Como doble codo de protección. Mira, ahí vuelve la lancha. Ahí tienen que venir los encargados de efectuar el control de higiene de bioseguridad. Creo que son estas mujeres de amarillo, ¿eh? Las dos de amarillo y la de negro. Esta gente tampoco vive aquí toda su vida, ¿eh? Vienen en misiones de X meses y luego vuelven. No hay población permanente ahí. Y ala, ahí nos vamos otra vez. Y estamos en tierra una vez más. What the fuck es esto? Bienvenidos a Grytviken, la diminuta población de estas islas georgias. Mirad la playa, qué show. Hemos como 2 horas y media aquí. Me está amenazando esa. Oh. Bueno, eso debería ser más que suficiente para explorar este diminuto pueblo. Bueno, ahí está el pequeño cementerio del poblado, que es muy interesante por una cosa muy especial que tiene, pero la vamos a guardar para después. Mira nada más empezar aquí el pueblo, los restos de 2 barcazas. A saber de cuándo son. Eran barcos de madera todavía. Ahí están, pudriéndose, descomponiéndose. El motivo que atrajo la población a estas islas en el siglo pasado fue la apertura de numerosas estaciones balleneras para la caza de ballenas. Varias estaciones eran en tierra, varias se construyeron en el mar también, pero todas esas, y llegó a vivir bastante gente aquí. Todo eso cesó. Esta fue la primera y más importante estación ballenera, Grytviken, una estación ballenera noruega, pero financiada por Argentina. Y nada, actualmente no quedan nada más que las ruinas de eso, las cuales vamos a explorar un poquito. No me digas que eso es algún hueso muy antiguo de ballena, no me lo podría llegar a creer, ¿eh? Por ahí quedan los restos todo oxidados de algún tipo de motor o turbina, no sé exactamente para qué serviría, pero no me van a dejar acercarme estas. Aquí están bastante más agresivas que en el otro lado. Y por aquí sí vamos entrando por fin al corazón del poblado. ¡Cuánta historia! ¡Qué historia más épica tiene este sitio, en serio! Mira, todo lleno de, aparte de focas, restos de partes de metálicos. De a saber qué. Espectacular, chaval. ¿Y esto qué? ¿Veis los restos de este buque? Este era grande. El Petrel. Todo aquí encallado, mega ultra oxidadísimo, cayéndose en pedazos. Más restos, todo lleno de maquinaria. Tremendísimo. Todo más de lo mismo. Esta caseta no sé si todavía seguirá usándose como alguna para hacer algo. Pero mirad esto, tío. Toda. Es que está aquí toda conservada. Una cosa que tiene el Ártico, el Antártico y los sitios así polares muy fríos, es que dentro de lo que cabe, las cosas se conservan, se congelan un montón y se conservan bastante mejor. Mira, toda oxidada, pero se puede ver cómo era toda la estación ballenera. Esto yo creo que es lo único que medio aún se conserva, o que debe de haber sido restaurado. Los restos de un gran muelle, esto es lo que queda y esto es lo restaurado. Increíble. Mira la montaña ahí atrás. Después, eso de ahí enfrente es como una subaldea dentro de Grytviken, que está dividida en 2 partes. Pero ahí no se puede acceder, no nos dejan. Pero es como la estación de investigación. Ahí viven la gente que se dedica aquí, que está en proyectos de investigación científicos. Y ese es un barco del proyecto de investigación que está ahí porque mañana se van. Nos han dicho que mañana se van. Han pasado aquí varios meses, la temporada de verano supongo, y mañana se vuelven. Se quedará alguno, pero bueno. Todos los suministros tienen que llegar a la isla por barco, y en su gran mayoría lo hacen procedentes de las Islas Malvinas. El gobierno de las Georgias opera un barco, el MV Faros SG, que hace 1 o 2 viajes al mes en la temporada veraniega. Y el programa antártico británico también tiene sus propios barcos que dan asistencia a la isla y a su estación de investigación. Y en esta parte de las islas, en un par de cabañas que hay por aquí, viven básicamente los encargados de un museo y una oficina de correos, que ahora vamos a ver. De hecho, esa es la parte que veíamos mejor desde el barco. Y creo que es donde vive la mayor parte de la población de Grytviken, que varía, repito, entre menos de 10 a 40 en temporada alta. Historia polar, macho. Es increíble. Qué condiciones de vida esos balleneros, también.
Vaya trabajo. Lástima que no sé bien cómo funcionaban. Si no entendería exactamente qué sería cada una de estas partes, pero bueno, no deja de ser una locura. Mira, otro buque más aquí, sus restos. Dos, de hecho, dos. Ah, mira, hay una pista que conecta con la otra parte del pueblo, pero creo que hasta aquí se puede llegar. Sí se ve desde esta parte. ¡Qué sitio, tío! Here only live those who work out for the museum and the post office. And do you have any idea how many it is? Three. Adentrándome en las profundidades de Grytviken. 3 personas viven en esta parte del pueblo. En concreto en... Creo que esta casa de aquí atrás me han dicho. Esta es la parte de atrás del museo. Ahora vamos a ir, no os preocupéis. Esa casa no sé si estará abandonada, se usará como almacén. Mira quién hay aquí. En el porche. Ah, amigo. Y aquí está la oficina de correos. Unos baños. Esto es para turistas. Esta parte del pueblo realmente se ha convertido en un museo turístico. Pero muy interesante, mirad esto. Gigantescos contenedores de aceite. Sacaban mucho aceite de las ballenas. Que lo almacenaban todo por aquí. Por aquí veis más contenedores gigantes. Era muy valioso antes. Cuando no era tan sencillo generar electricidad. No puede ser, mira eso. Hay una iglesia y todo aquí. Hostias, mira, ¿veis lo que pone ahí? Diesel Oil Level, marzo de 1990. Por ahí por donde está la raya. Espectacular. Año 1913. ¡Dios! ¡Tío! Qué interesante, mira lo que acabo de encontrar. Un busto del capitán Larsen. Este fue el fundador de este pueblo, de esta primera estación ballenera. Larsen inició la industria ballenera antártica cuando el 16 de noviembre de 1904 fundó Grytviken con la Compañía Argentina de Pesca. Y de hecho, lo poco que hay escrito por ahí está en noruego. Era un pueblo noruego, básicamente, esto. Y así se ve para el otro lado. En esta iglesia tuvo lugar el funeral de Ernest Shackleton en el 1922, uno de los exploradores polares más importantes del siglo pasado. Y ha tansado esta casa de aquí, la más grande de todas, 3 pisos, restaurada, pero deshabitada. Era la casa donde dormitorio de casi todo el mundo, todos los balleneros, en los tiempos que esto estaba en su máximo esplendor. No sé cuánta gente podría alojar, pero 50 personas, como, no sé, como unos hornos o algo así, no sé, ¿cocinarían aquí o qué? Otra pedazo de panorámica, mirad. Ahora sí que voy a ver la oficina postal, el museo y después vamos por último al cementerio a terminar nuestro paseo por aquí. Primero, lo primero. Ah, mira esto. Ah, esto tiene que ser restos un poco, restaurados o bien mantenidos de los barcos. Cañones, anclas, hélices, telescopios. ¿Ves? Aquí pone open, pero esto solo está abierto. ¿Cuándo llega algún barco de visita? Mira, este barco, que es el que hemos visto ahí fuera, está ahí atracado, se encarga también de patrullar la isla regularmente para asegurarse de que no hay actividades de pesca ilegal en las aguas. 1904 es cuando Larsen establece la primera estación ballenera aquí en Grytviken y cesó operaciones en 1964. 175.000 ballenas fueron matadas en las aguas alrededor de las Georgias del Sur. La población decreció un montón, por eso tuvieron que terminar parando la actividad. Y muy importante también, en 1982, como parte de la Guerra de las Malvinas, también hubo una batalla entre argentinos y británicos aquí. Los argentinos tomaron posesión de la isla durante 22 días. ¿Por qué explotábamos las ballenas?
Durante el siglo XVIII y XIX, el aceite de ballena se volvió muy importante en la rápida industrialización de las naciones europeas. Y con los números de ballenas cayendo en el norte, las compañías empezaron a mirar al sur en búsqueda de las ballenas que necesitaban. Y Crito fue la primera estación ballenera en el hemisferio sur. 60 años operó. Y en su auge, Georgia del Sur tuvo 6 estaciones balleneras industrializadas en tierra. Y esta es la gráfica del número de ballenas cazadas en el mundo durante el siglo anterior. Pico en los 60, 70 y cayó en picado luego. Pues mira, en este mapa esto es interesante también. Possession Bay, esto es importante porque ahí fue donde desembarcó James Cook, el capitán Cook, que fue la primera persona en tomar posesión oficialmente de la isla y declararla británica en el 75. Y aquí fue donde desembarcó. Ah, mira, aquí hay algunas fotos en color del pueblo, de la industria en funcionamiento. ¡Wow! Unas copias de los paquetes y sacos que exportaban de carne de ballena, producto de Georgia del Sur. Esto debe ser la maqueta de una casa, de un salón, algo así. Es como vivirían. Y bueno, podría pasarme aquí bastante rato, es bastante interesante, pero no tengo todo el tiempo del mundo. Por último, mirad quién hay aquí. Ni más ni menos que el señor Ernest Shackleton, su gusto. Posiblemente la figura histórica más importante de las Islas Georgias. O bueno, top 3, eso seguro. Post Office, vamos a ver si compramos algún souvenir. Y al cementerio por último, que se nos hace tarde. Coordenadas: 54 grados sur, 36 grados oeste. Es increíble, en el hemisferio norte, en 78 grados norte, todavía hay poblaciones. Y aquí 54 grados sur ya es como lo más remoto y aislado que puedas concebir. Bueno, básicamente lo que aquí hay es una colección de sellos gigantesca. Oye, algunas postales, pero todos los sellos que puedas imaginar. How long are you living here? We do 6 months on and 3 months on. You live here in this part of town? We live where the red and white, where the red and white buildings are, yeah. How many of you are there right now? At the moment there's 15 of us, 15. and then soon there'll be 10 for winter. Tomorrow a bunch of people are leaving, Yeah, right? yeah, there's 28 people on base and then some people are leaving, so. Wow. And how is it to live here? Amazing. Are you all British people? I know there's quite a mix actually, there's Australians, New Zealanders, Americans, bit of a mix. It's gonna be your first winter here. It will be, it's going to be very cold, usually that minus 15, minus 20. That's average temperature over winter. Yeah. And all dark. Yeah, think Wow. of us. Good luck then. Thank you. Have a good Bye bye. Thank you. Bueno, tengo mis souvenirs. También he podido hablar ahí brevemente con una persona que está viviendo aquí por unos meses. Igual ha estado top también. Y ahora, lo prometido es deuda. Lo último que nos falta. Y yo creo que para mí, tal vez lo más interesante, el recuerdo más importante. Bueno, no sé. Una cosa muy épica que nos falta en el cementerio, ahí enfrente. Sigo alucinando con este barco, Miradlo. Aquí encalladísimo, pero aquí sigue, Aquí sigue. Toda la estructura está bien conservada. Solo un poco oxidado. Ah, están por ahí los restos de otro muelle también. Was it here where they towed the whales out of the water? Yes. Here they had. Just here. So they would pull them up. Here, on that side of the Yeah, boat. and there were more. There were several. Yeah, And they would put them up, and then here they would cut it it. just slice them open. Those chains are for the pulling in. Este sitio, loco. En realidad había varios, pero por aquí arrastraban las ballenas, ya creo que muertas o semi muertas, a la orilla. Por aquí, con estas cadenas. Esto es lo que utilizaban. Y después aquí las abrían en canal. Se ponía toda la bahía roja. Como pasa en las Islas Feroe y en sitios puntuales del mundo todavía. Imaginar después cómo tenía que oler esto. Fuertísimo. Pero aquí está. Importante, actualmente la mayor parte de los proyectos científicos que se llevan a cabo aquí son de preservación, de conservación y recuperación
del ecosistema. La administración de la isla está haciendo un gran trabajo de conservación y recuperación de flora y fauna después de los estragos creados principalmente por las estaciones balleneras durante sus años de operación. En unas décadas se mataron centenas de miles de ballenas aquí. Ciertas especies de ballenas, como la jorobada o la azul, dejaron de verse por aquí. Pero esta tendencia ha empezado a cambiar en los últimos años, en los que se ha registrado la presencia de varias especies que hacía décadas que no se veían en esta región. También, entre 2013 y 2018, consiguieron erradicarse ratas, ratones y renos de las islas, todas especies invasoras que habían llegado, voluntario o involuntariamente, con los balleneros noruegos durante el siglo pasado. Y esas son principalmente las actividades que se desarrollan aquí en Grytviken y en las Georgias del Sur. ¡Oh, wow! ¡Dios! ¡Lo que he visto ahí! Foca elefante, creo. O león marino. Como coño se llame. ¡Mira ese bicho, tío! ¡Dios! Están todos jugando, todas las foquitas jugando encima suya. 4 toneladas me han dicho que puede pesar ese. Es un elefante. Foca elefante o el... o lo que sea. Uno grande además. Un ejemplar grande. Ojalá poder acercarme un poco más, macho. Bueno, parece que llegó el último al cementerio. El último, pero no tarde. Bueno, pues esto, como veis, es el cementerio de Grytviken. Habrá como, no sé, 100 tumbas tal vez de personas que murieron aquí, pero coronando el cementerio está la tumba, ni más ni menos que de Sir Ernest Henry Shackleton, explorador. Nacido el 15 de febrero de 1874, entró en la vida eterna el 5 de enero de 1922. Aquí yace uno de los exploradores más importantes, reconocidos, al menos de tierras polares, del siglo pasado y capaz que de la historia. Él y su tripulación realizaron la hazaña más espectacular, más milagrosa de todas las exploraciones y viajes antárticos. En agosto de 1914, el explorador británico Ernest Shackleton zarpó rumbo a la Antártida a bordo del Endurance, con el ambicioso objetivo de cruzar por primera vez el continente helado de costa a costa. Pero el destino tenía otros planes. Antes de alcanzar tierra firme, el barco quedó atrapado en el denso hielo del mar de Weddell. La tripulación pasó meses esperando que el hielo se rompiera, pero en lugar de liberarlos, terminó estrujando y hundiendo al Endurance. A más de 1500 kilómetros de la civilización, Shackleton y sus 27 hombres tuvieron que acampar sobre la banquisa a la deriva durante más de un año. Cuando el hielo comenzó a fracturarse, se lanzaron a las aguas gélidas en pequeños botes salvavidas, alcanzando a duras penas la remota isla Elefante. Pero aún aquí era imposible que los rescataran, y Shackleton decidió lanzarse al agua nuevamente con 5 hombres en un pequeño bote en busca de la civilización más cercana. Navegaron más de 1300 kilómetros durante 2 semanas, enfrentando el océano más hostil del planeta, con tormentas, frío extremo y olas gigantes. Milagrosamente, consiguieron llegar a la isla Georgia del Sur, donde aún les quedaba cruzar a pie una durísima cadena montañosa hasta entonces inexplorada. Pero tras 17 agotadores días, Shackleton logró llegar a una estación ballenera, pidió ayuda y tras varios intentos frustrados, regresó 4 meses después a por el resto de su tripulación. Habían pasado 21 meses desde que quedaron atrapados en el hielo, pero increíblemente no se perdió ni una sola vida. La expedición no logró su objetivo original, pero se convirtió en una de las historias de supervivencia, resistencia y liderazgo más asombrosas de la historia humana. Y después pasó por las Islas Georgia varias veces y de hecho murió aquí en una de sus su última expedición. Murió aquí y por deseo de su mujer fue enterrado en este lugar. La última aventura de Shackleton fue la llamada expedición Shackleton-Rowett, que tenía como misión explorar el Ártico y la Antártida, aunque sin grandes objetivos concretos esta vez. Antes de partir, le dijo a su mujer: "No soy bueno en nada, excepto estando lejos en la naturaleza con hombres justos, y no me siento útil para nadie, menos si estoy enfrentando tormentas en tierras salvajes". Partieron de Londres en 1921 en un baño de masas, pero al llegar a Grytviken una vez más, la madrugada del 5 de enero de 1922, Shackleton sufrió un paro cardíaco y murió repentinamente a los 47 años. Por deseo de su mujer, su cuerpo fue enterrado en el cementerio del pueblo, previa ceremonia pequeña en la iglesia. Es lo que él hubiera querido, una despedida íntima con sus hombres más cercanos y descansar para siempre en Georgia del Sur. Simbólicamente, su muerte marcó el fin de la era heroica de exploración antártica. Qué heavy que el cuerpo de semejante personaje yazca aquí.
En Grytviken, en las islas Georgias del Sur, a tomar por culo del mundo. Qué locura. Solo puedo decir eso. Hostias, por último, estos sí que tienen que ser huesos de ballena, ¿eh? Vértebras o qué sé yo, bro. Parecen madera ya, ¿eh? Pero no, estoy muy seguro que son... Mira, vértebras. Vértebras de ballena, tío. Bye bye, Grytviken. Bye bye. Qué epicidad. Buenos días de nuevo desde South Georgia. Mirad con qué nos hemos levantado hoy. Tiempo muy distinto al de ayer, ¿eh? Es una barbaridad, completamente sin sentido, la cantidad de icebergs que hay por aquí. Es bárbaro. Y al parecer vamos a intentar atravesarlos navegando. Atravesar la zona, obviamente, no un iceberg. Confiemos en el capitán, ¿eh? Mamita. Qué fuerte que vayamos a pasar por aquí navegando. Es que mira esto. Mira esto, tío. Qué épico. Es que parece que estemos llegando a la Antártida, tío. Wow, es que es muy heavy esto, ¿eh? Ya estamos oficialmente en el medio de la fiesta de icebergs. Qué increíble. Es que hay algunos muy épicos que ni siquiera se ven enteros. Están escondidos las puntas tras las nubes. Y después tienes algunos como esos que son epiquísimos. Mira. Georgia del Sur. Estoy congelando, me tengo que volver adentro. El tiempo no nos acompañó tanto como el primer día, y a pesar de que desde el barco el mar parecía calmado, en la orilla las olas rompían bastante fuerte y decidieron que no nos podían llevar a tierra otra vez. Como consuelo, nos tuvimos que conformar con un paseo en lancha por la costa, donde pudimos ver de nuevo mucha fauna interesante. Tuvimos la gran suerte de ver también focas leopardo, que son el gran depredador de las aguas subantárticas. Son de gran tamaño, los machos pueden alcanzar 3 metros y pesar más de 500 kilos. Su presencia es imponente y bajo el agua son letales. Se alimentan de pingüinos, peces, otras focas e incluso ballenas pequeñas. En Georgia del Sur son una especie protegida y no se las puede cazar. Además, es posiblemente el lugar con mayor concentración de ejemplares de esta especie de todo el mundo. No es fácil subirse al iceberg. Y otra cosa, tienen que tener buenas garras, para poder escalar y agarrarse al hielo ahí bien. Mira. Qué últimas vistas de las Georgias del Sur. Ahora sí, nos despedimos de estas espectaculares islas y ponemos rumbo al norte hacia Tristán da Cunha. Sí.